Palabras de Vida, un programa traído a ti. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia hoy de Rocío Olivares, en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, Rocío, pues quiero agradecerte por estar acá con nosotros, por tu tiempo, y bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Le doy las gracias a Cúspide Capacitación y a Busco en ti. Y pues voy a iniciar con un tema que para mí fue pues impactante durante esta semana. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a veces le preguntan a Dios, Señor, ¿por qué no escucho tu voz? ¿Por qué no sé para dónde ir? No te escucho, te hablo y no escucho tu voz. Y me vino un texto de la Biblia que dice que a los que no le creen, pues no oyen, pero a los que creen, escuchan su voz y le siguen. Y yo decía, si yo creo, ¿por qué es que no te puedo escuchar? Y viendo esto, me recordé que un día, oyendo una prédica, hablaban sobre las ovejas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre las enfermedades de las ovejas, que pasan las ovejas. Durante este mensaje, pues decidí buscar y escudriñar un poco sobre las ovejas y me di cuenta que muchas veces las ovejas se enferman porque hay parásitos, hay animales como las moscas, estos insectos se les pegan a las ovejas y se les pegan constantemente. Y estas ovejas, ¿qué creen que es lo que hacen? Penetran las moscas penetran en las ovejas. Y las partes en las que les gusta a estas moscas penetrar, que son las partes más vulnerables para las ovejas, son el oído, la nariz, la boca y los ojos. Sí, estaba escuchando que muchas de estas moscas se meten impidiendo que las ovejas oigan. Y al impedir que oigan, oyen la voz, no oyen la voz de su pastor. Porque las moscas se están metiendo dentro de ellas y ponen larvas. Y esas larvas que dejan ahí las moscas se van convirtiendo en gusanos. Y los gusanos empiezan a herirlas, les empiezan a carcomer la piel, las hieren y esto va produciendo en ellas costras. Fíjense cómo una mosca tan simple como un animal, un insecto, puede provocar tanto daño en alguien como la oveja. Se dice que muchas de estas moscas entran por la nariz de la oveja y se van directo al cerebro. Y en el cerebro les están ahí los gusanos, literal, las larvas que introducen, se producen gusanos y les están carcomiendo en su cerebro, provocándole que ellas se vuelvan locas. ¿Por qué? Porque hay mucho malestar en su cabeza, mucho dolor, mucha inquietud, y la única manera de hacerlo para parar este dolor es golpeándose unas con otras. Se han percatado muchas veces que se ha visto a las ovejas cómo se golpean unas con otras frente a frente. Bueno, pues esto es un síntoma de que las ovejas están teniendo problemas de larvas, de estos animalitos que dejaron las moscas en su cabeza y no les permite, y es tanto el dolor que se golpean. No solamente se golpean unas con otras, se dice que este golpe produce costra y esas costras, al estarse golpeando una y otra vez, infectan a las siguientes ovejitas y al infectarlas, pues vuelve a pasar lo mismo. Esto vuelve a hacer que esta oveja infectada pues vuelva a tener esas larvas y esta infecte a otra.
y así sucesivamente. El pastor se da cuenta primeramente porque las ovejas dejan de comer. ¿Por qué dejan de comer? Porque como yo les dije, también las moscas introducen por su boca, les afecta su boca. Entonces ya no tienen hambre y dejan de comer. Otras veces, así como les dije que en el cerebro, también entran por el oído y penetran en el oído, y entonces cuando el pastor les habla, no pueden escuchar porque están llenas de esas larvas que dejaron las moscas. El pastor se percata de esta situación, se da cuenta que no escuchan su voz, porque déjenme decirle que cualquier oveja no escucha a cualquier pastor, escucha a su pastor, ya lo identificó y su pastor sabe quiénes son, tiene bien definido quiénes son sus ovejas, pero no lo escuchan, no logran escucharlo. Y eso es lo que identifica a su pastor, que hay algo mal en ellas. Otra de las cosas es que dejan de comer. Y entonces cuando lo revisen se dan cuenta que esas moscas también afectaron en su boca. O cuando, como les comenté, se golpean unas a otras. ¿Por qué? Porque hay mucho malestar, mucho dolor. Estas ovejas son muy vulnerables a estas moscas, estos insectos. No como nosotros que no la podemos quitar, ellos no, les afecta. Entonces, la manera en que estas moscas pueden penetrar es oídos, boca, nariz y ojos. Cuando penetran por la nariz, no pueden oler, no saben, no huelen el peligro porque no saben, están sin dirección. Y no solamente están sin dirección, como les dije, se contaminan unas a otras. Cuando escuché esto de las ovejas, me impactó y me di cuenta que muchas veces nosotros estamos así como las ovejas. No escuchamos la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor, porque hemos permitido que esas moscas entren a nuestros oídos. Para las ovejas, las moscas son un enemigo que sabe que son vulnerables y a donde más entran es en las partes más vulnerables de la oveja, su cabeza y sus oídos, porque si no escuchan a su pastor, no saben para dónde ir. Estas ovejas están perdidas y van de un lado para otro. Y recordé entonces por qué es que muchas veces yo no puedo escuchar la voz de Dios, porque he permitido que estas moscas penetren en mi oído y dice que la palabra de Dios viene por el oír la palabra. Y aunque yo la lea, no puedo oír su palabra, ni escuchar, ni entender, porque he permitido que esas moscas, y esas moscas es un símbolo del enemigo que es el diablo, que es la manera en que él nos puede corromper a través de los pensamientos, a través de nuestros oídos, a través de lo que nosotros vemos y a través de lo que nosotros hablamos o comemos, de lo que nos alimentamos. El enemigo es tan astuto que sabe qué partes son vulnerables en nosotros y de qué manera nos puede atacar, así como lo hizo con las ovejas. Esto me impactó mucho y me di cuenta qué peligroso es no estar atento de lo que Dios nos dice, pero sí atento de lo que el enemigo y el diablo nos dice, poniendo esas larvas, esas mentiras en nuestro oído y en nuestra mente, haciendo que estas palabras, estas mentiras, estos engaños estén haciendo anido en nuestra cabeza. Y entonces nos volvamos vulnerables y no entendamos las cosas, la revelación de lo que Dios tiene para nosotros, sino escuchemos solamente esa voz que no viene de Dios, o no escuchemos la voz de Dios porque estamos sin dirección.
Fíjense que me di cuenta que cuando una persona no oye bien, tiene problemas de la audición, pierden el equilibrio y entonces perdiendo el equilibrio andan sin saber por dónde andar. Necesitan ayuda, necesitan una guía, alguien que los pastoree, que los conduzca. Y entonces cuando estas moscas entran, estas palabras, estas cosas que el enemigo pone, entran a nuestro oído, no lo oímos y entonces andamos sin dirección, desubicados, sin control. Y aunque queremos hacer las cosas, no logramos escuchar. Por eso dice que las que no le creen no oyen la voz. Y es que parecería que no le creemos, no oímos su voz. ¿Saben cuál es la solución para estas ovejas? El pastor, al identificar este tipo de cosas que están pasando en sus ovejas, porque déjenme decirle que no solamente se infectan, como yo les dije, al golpearse, esas cosas se contaminan unas a otras y estas contaminan el rebaño y es tan peligroso que muchas de ellas mueren cuando no se les atiende a tiempo. ¿Cuántas veces nosotros también contaminamos a los demás con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con nuestra forma, porque estamos dejando que entre en nosotros ese enemigo que nos hace que no escuchemos la voz de Dios, sino que le escuchemos a Él? En Cúspide hemos hablado de qué voces has escuchado, a quién estás escuchando. Ahora, déjenme decirles, la iglesia, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos sus ovejas y somos su rebaño y nuestro Señor es nuestro pastor y Él nos guía, pero dice que guía al que oye su voz y le escucha y le cree. A veces nosotros le creemos, pero no podemos oír porque hemos dejado que esas larvas, que esas moscas, que son ejemplo del enemigo, entren a nuestro oído, a nuestras partes vulnerables. ¿Qué haciendo? Impidiendo que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios así nos ha demandado. Cuando hablé del oído que nos desequilibra, hablé de la mente, cuando uno tiene procesos difíciles y no sabemos por dónde andar y nuestra mente está turbada, no pensamos bien. Yo les decía que al tener esta infección, las ovejas no tienen paz, no comen, no están en calma, se vuelven locas. Pues nosotros cuando no estamos en el proceso, en la unción de Dios, igual no tenemos paz, no sabemos qué hacer, no tenemos dirección. Y lo que ha penetrado en nuestra boca, que es de mal, sale también de nosotros, de nuestro corazón, porque dice que lo que entra en la boca es lo que sale de ella. Y si hemos dejado que estas moscas entren, esas larvas, aniden todas estas cosas, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Como yo les dije, para ellas son las moscas. Para nosotros esa mosca es el enemigo que viene a atacarnos con las partes más vulnerables. Ahora bien, ¿cómo se lo evitan esto los pastores? Bueno, al reconocer lo que está sucediendo con su rebaño, los pastores saben que es necesario que hagan algo. Es necesario que las unjan con aceite. ¿Por qué las tienen que ungir con aceite? Porque al ungirlas con aceite, dice que el pastor va y las unge, o sea, él las protege y las protege con el aceite. Cuando él derrama ese aceite en ellas, ¿saben qué provoca? Las moscas ya no pueden penetrar en el oído, ni en sus ojos, ni en su boca, ni en la nariz, porque se resbalan las moscas, se secan. El aceite, dicen que estos mismos pastores lo elaboran. ¿Cómo lo elaboran?
lo elaboran con aceite de oliva y otras esencias. Y yo había escuchado que el aceite de olivo es un aceite que no nada más es así, se tiene que procesar. Y cuando se procesa, se tiene que aplastar, comprimir, hasta que esas compresiones, esas olivas saquen ese aceite. Nosotros muchas veces necesitamos ser comprimidos, aplastados en nuestra carne y en nuestras debilidades para que esas olivas se vuelvan ese aceite. Y el único que nos puede dar ese aceite, esa unción, como el pastor se la da a sus ovejas, es nuestro pastor, es el Señor Jesús. Yo les comentaba que los pastores de las ovejas saben cuando están mal, corren el peligro y lo que hacen es producen el aceite y estos mismos pastores van y derraman, ungen con aceite a sus ovejas. Así, literal, les derraman aceite. Y esto hace que estas moscas se resbalen, no pueden penetrar, ya no pueden penetrar. Cuando atienden a estas ovejas porque pues están muy débiles, pero se dan cuenta que ya empiezan a mejorar. ¿Por qué? Porque las moscas ya no pueden dejar larvas ni penetrar ni en sus oídos, ni en sus ojos, ni en su nariz, ni en la boca. Porque el pastor tuvo cuidado de ellas. Se dice que el pastor no solamente lo hace con una oveja, lo hace con todo su rebaño. Empieza una por una hasta que es sanada. De esta misma manera, nuestro Señor Jesús lo hace con nosotros. Empieza a ungirnos con su aceite, con ese poder, y nos empieza a ungir para que todo lo que el enemigo quiere venir a poner en nuestras vidas se resbale, no tenga el poder en nosotros. No va a tener el poder porque estamos ungidos, porque estamos llenos del aceite, que ese aceite es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y entonces, cuando estamos ungidos con ese aceite, todo se resbala. Y lo que oímos no es la voz de esa mosca, de ese enemigo, sino empezamos a oír la voz de Dios, porque ya no está taponeado, porque ya no estamos debilitados en ese oído, porque como yo les dije, viene el oír es por la palabra de Dios. Empezamos a escuchar esa palabra tal como debe de ser. Y entonces nuestros pensamientos, aunque haya una lucha, empiezan a ser pensamientos de bien y no de mal. Cuando el pastor unge con aceite, empieza a haber una evidencia de algo mejor, de una restauración, de algo que originó ese pastor al tener cuidado y protección de sus ovejas. Y entonces ya no pueden hacerles daño porque resbalan. Así nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos unge con su aceite, con ese óleo, con ese aceite, dice que rebosa desde la cabeza hasta nuestros pies, nos unge con aceite. Tenemos la protección de nuestro Señor. Y entonces ya no permitimos estar escuchando otras voces, sino permitimos que lo que entre nosotros es de vida. Y todo lo que quiere venir a poner engaño se resbala, es tirado por ese aceite, que el único que lo puede dar es nuestro Señor. Pero cuando nos pone ese aceite, como yo les decía, ese aceite tiene que ser triturado. A veces Dios nos tiene que procesar en el camino para que nosotros podamos entonces creerle y saber que el que oye su voz le cree, le sigue y que nada le pasará porque Dios está con nosotros. Ahora bien, ¿cómo saben que hay evidencia de que ya están sanas sus ovejas? Porque
el insecto no solamente ya no está cerca de él, o puede andar la mosca ahí, pero ya no entra, ya no penetra. Está ahí rodeándola, pero no penetra y no le puede hacer daño. Así con nosotros, el enemigo podrá estar rodeándonos y podrá poner muchas cosas, pensamientos, pero ya no podrá penetrar, porque podremos estar atentos a escuchar la voz de Dios y le podemos seguir, porque Él nos direccionará a hacer las cosas correctas, porque entonces nuestros ojos ya no perderán la vista y ya no podrán dejar de ver al pastor, sino nuestros ojos tendrán esa nueva visión y vamos a poder observar a nuestro pastor y poder ser guiados cuando Él nos hable a dónde está y poder dirigirnos a Él. Porque vamos a poder tener nuestro olor bien firme y poder oler el peligro y saber cuando no debemos de estar ahí, porque lo que comamos y consumamos ya no va a ser larva, ya no va a ser algo malo, va a ser algo beneficioso a nosotros y algo mucho mejor. Cuando una persona está herida, empieza a hacer costa, cicatriz. Y a veces esas heridas, si han dañado nuestro cuerpo, las contaminamos con lo que hablamos, con lo que oímos, con lo que vemos. Y contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Es muy peligroso, así como lo hacen con las ovejas. Tenemos que obstruir esto y entonces el aceite lo que provoca es que obstruye toda mosca, todo insecto que quiere venir a que nosotros seamos vulnerables. Cuando tienen el aceite, como yo les dije, esto resbala porque estamos protegidos por nuestro Señor. Si fíjense, un pastor de ovejas literal animalitos, lo cuida a una por una y la unge a una por una. ¿Qué más hará nuestro Padre que esté en el cielo y que tiene cuidado de nosotros y que Él es bueno? Pues hará muchas cosas grandes y maravillosas por nosotros, ¿no creen? Bueno, el hecho de tener a Dios en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, no significa que vamos a dejar de tener que nos rodeen moscas. No, va a haber moscas que nos van a estar ahí atacando día a día. Pero la diferencia es que cuando ya tenemos la unción del Espíritu Santo, ese aceite, ese óleo, ya no van a poder penetrar en nosotros. Ya no nos van a poder hacer ningún mal, porque Él estará con nosotros y podremos escuchar su voz y podemos ser guiados por la presencia del Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesús. Es necesario que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cómo podemos entonces evitar o cómo podemos darnos cuenta y reconocer que ya no tenemos ese aceite, que ya no tenemos esa unción? ¿Por qué? Porque ya no escuchamos la voz de Dios, porque ya no estamos direccionados a su camino, porque nos hemos desenfocado, porque hemos estado viendo otras cosas, porque nos estamos engañando nosotros mismos, porque estamos llenos de costras que están infectando a los que nos rodean, porque ya no comemos la palabra. Estas ovejas ya no comen. Nosotros ya no comemos la palabra de Dios, que es la escritura. Ya solamente de oídas te había oído, pero solamente así, pero ya no hacemos las cosas como debemos hacerlas. Es necesario que volvamos a alimentarnos para tener esa fuerza y que no permitir que ninguna mosca venga y penetre en nosotros. Es necesario alimentarnos para tener esa fuerza. Y el único alimento sólido y nutritivo viene en la palabra de Dios. Esta es medicina a nuestro cuerpo. Esta es la que nos va a sustentar, porque el oír la palabra nos permite escuchar la voz
clara y cálida de nuestro Señor Jesús. Es importante entonces que oigamos esa palabra. Y al oír la palabra también es muy importante cuando reconocemos que ya nos falta ese aceite, que ya nos falta esa unción, que ya nos falta esa protección de nuestro Señor. Él nos protege, Él tiene el cuidado, pero nosotros nos hemos apartado de Él. Hemos a veces enloquecido solos, no estamos direccionando porque nos apartamos, porque ya no lo oímos, porque ya no lo vemos, porque ya no leemos su presencia, porque nos hemos apartado, porque ya no está el aceite en nosotros, porque no hemos permitido que esas moscas estén penetrando y siendo vulnerables. Y la única manera también de poder resistir esto es a través de la oración, es a través de la comunión con nuestro Señor, de la relación, de volver a estar unidos más que nunca con nuestro pastor. Porque dice, el Señor Él nos distingue y dice que oyen su voz y le seguimos. Si tú te has dado cuenta que ya no escuchas su voz, que ya no puedes seguir sus pasos, algo está pasando. Quizás se está acabando tu aceite. No has mantenido ese aceite, no has mantenido esa lámpara que es nuestro cuerpo, con ese aceite que es el que da la luz. Y necesitas el aceite. Pídele a nuestro Señor Jesús que te vuelva a ungir con ese aceite, a tu pastor. Él dice que Él es tu pastor y en Él nada te faltará. Que Él te llevará a delicados pastos y pastoreará. Él tendrá cuidado de ti, Él te protegerá. Entonces, necesitamos volver a sentir y a saber que estamos ungidos con ese aceite, porque ese aceite va a hacer que resbale toda artimaña del enemigo, no va a poder. Como yo les dije, va a haber moscas en nuestra vida, aún los que creemos en Dios. Va a haber moscas que van a querer engañarnos y está en nosotros permitir que entren. Yo he permitido muchas veces y le he creído más al enemigo que a Dios, con pena lo digo, y he dejado pasar las promesas y lo que Dios tiene planeado para mí. Porque a veces no le he creído y he creído lo que las voces del enemigo ha puesto en mí y no solamente las he visto ahí, han penetrado y han transformado mis pensamientos y me han alejado de lo que verdaderamente tiene. Y hoy he decidido decirle a mi Señor, Señor, úngeme nuevamente con ese aceite, derrama de tu aceite, protégeme, Señor, para que esto resbale, pero para eso tiene que haber una comunión. Yo no digo que he dejado la comunión con el Señor, pero no le he creído. Y dice que las ovejas que no le creen no son sus ovejas. Sus ovejas son aquellas que le creen y a esa las unge. El Señor nos unge, el Señor nos protege, porque Él tiene cosas y planes grandes para nosotros. El enemigo no le tiene miedo a una persona con muchos dones, ¿eh? No le tiene miedo a personas con ministerios, no le tiene miedo a personas con poder. Le tiene miedo a personas que son ungidas por la presencia del Señor. A esas les tiene miedo, porque sabe que haga lo que haga, se va a resbalar todo lo que el enemigo pone. Y las batallas van a ser derrotadas, porque Dios está contigo y Él a través de su unción te protege, te resguarda, te cuida y te hace resistir en todo tiempo. Aún con mis faltas a veces de no creer y de permitir que esas moscas entren, todos los días clamo a mi Señor
porque sé de que de Él dependo. Y esto me ha sostenido y me hizo ver mi condición para poder yo decirle, Señor, heme aquí, necesito de tu aceite. Por eso es que hoy decidí compartirles esto que está pasando en mi vida a ustedes, porque quiero que ya el Señor nos redireccione, nos limpie nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, con su aceite precioso, con la presencia del Espíritu Santo, para que el enemigo no pueda venir a robar nada que Dios ha tenido para nosotros. Para que como esas ovejas, cuando su pastor la unge, se resbalan las moscas y no podrán penetrar nunca, jamás en ellas. La palabra dice en Juan 10:26. Dice así la palabra, Juan 10:27. Y yo les digo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como yo les dije, si han visto que ya casi me escuchan la voz, búsquenlo, díganle, y Él les llenará de ese aceite que hará que resbale todo lo que nos hace y nos afecta a nuestra vida. Así que, pues, Dios les bendiga. He terminado con esta pequeña enseñanza. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mi vida. Agradezco la oportunidad que Cúspide Capacitación me da el estar ahorita aquí con ustedes, y agradezco a la radio Busco en Ti, donde estás, no es el final, porque Dios tiene un propósito y Dios nos unge a cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Bendiciones.